Bien, amada iglesia, Dios te bendiga. Espero que el Señor esté con nosotros en esta noche y que su palabra pueda ser de bendición para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Alabado sea Dios. Parece que no somos muchos los que estamos en el lugar, pero tenemos un dicho en Cuba: cuando estamos pocos en un lugar y hay palabra del Señor, decimos que tocamos a más. Amén. Y pienso que esta noche, si usted ha venido con un corazón abierto, un corazón con deseo de oír palabra del Señor, yo espero de que Dios te hable a tu corazón. Amén. Dios es fiel, Dios está atento a nuestras situaciones, a nuestros problemas. Creo que hemos escogido el mejor lugar de México, que es la casa de Dios, porque dice la Biblia que aquí manda el Señor bendición y vida eterna. Amén. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos complejos, y si Dios no edificare la casa, si Dios no edificare el templo del Espíritu Santo que hay en nosotros, amén, en vanos trabajan aquellos que quieren edificarlo. Y en la parte espiritual es así: si nosotros no buscamos del Señor, si no buscamos de que Dios nos llene de su presencia, de su Espíritu Santo, en vano nosotros vamos a la iglesia. La iglesia no es un lugar de venir a sentarnos y solamente esperar y ver, sino es un lugar donde tenemos una comunión bien especial con el Espíritu Santo, donde hablamos con Dios, donde abrimos nuestros corazones al Señor. Yo creo que todo ser humano, y más en estos tiempos, tiene necesidad de Cristo. Amén. Por eso estamos aquí, porque siempre necesitamos una palabra del cielo, necesitamos un consuelo, fortaleza espiritual para nuestras vidas, porque el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿a dónde quedará el impío? Amén. Necesitamos del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias para así dar paso a la lectura de la palabra en el libro de Lucas, capítulo 22. Quizás pueda ponerse en pie un momentico para leer estos 3 o 4 versículos que vamos a leer. Vamos a leer en Lucas capítulo 22 del versículo 31 al versículo 34. Son pocos versículos, pero siempre el Señor en su palabra tiene abundancia de conocimiento y de sabiduría para entregárnoslos a nosotros, para ministrar nuestras vidas. Y he puesto por título: cuando le fallamos, Dios continúa siendo fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Amén. Dice que no importa que nosotros le seamos infiel a Dios. Si nosotros le somos infiel a Dios en un momento dado, Dios continúa siendo fiel. Y esto lo dice Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 22, estos versículos a partir del 31 adelante. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro le contesta a Jesús y le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra está llena del poder de tu Espíritu Santo, es palabra ungida, es palabra del cielo, es palabra que trae, Señor, alimento espiritual a nuestras vidas, a nuestras almas. Te pedimos, Dios mío, que todo lo que vamos a compartir aquí en esta noche sea dirigido por tu Espíritu Santo. Tú nos ministres, nos ayudes, nos guardes, nos llene de tu gracia y que podamos salir siendo distintos de este lugar. En el nombre de Jesús, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra y te damos muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, pueden sentarse. La Biblia dice en Mateo 10:33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
hemos leído una porción de las Escrituras donde vemos a un hombre que no es cualquier hombre. Es un hombre que ha caminado casi por 3 años al lado de Cristo, ha visto milagros, prodigios, maravillas, ha visto el obrar del Espíritu Santo a través de la vida de Cristo, y es un hombre que acaba de profetizar el Señor que le va a negar. Estamos hablando del mismo Pedro que en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 17 le contesta al Señor cuando éste le pregunta: ¿quién dices que soy yo? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había sido testigo ocular de los grandes milagros de Jesús. Pedro había visto los ciegos ver, los cojos andar, los paralíticos caminar. Pedro había visto milagros que usted y yo no hemos visto nunca. Quizás nosotros en el caminar, en el peregrinaje, hemos visto algunos milagros, pero creo que no tantos milagros como vio realmente Pedro al lado de Jesús. Amén. Pedro no solamente había visto los milagros, sino que los había vivido. Hay una porción de la Escritura donde nos habla que Pedro camina sobre las aguas. El Señor le dice a Pedro: Pedro, ven. Y Pedro, en el nombre del Señor, confiando de que Dios era quien le estaba mandando a caminar, Pedro comienza a caminar sobre las aguas, lleno de fe, lleno del Espíritu de Dios en aquel momento, creyendo y sabiendo de que si el Señor le mandaba, él podía hacerlo. Amén. Ahora, volvamos un momentico allí al versículo 31 y volvamos a leer, donde el Señor le dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a qué, como a trigo. Y yo siempre me puse a pensar, ¿por qué esta alegoría? ¿Por qué el Señor le habla a Pedro y dice que el enemigo le está pidiendo para zarandearos como a trigo? Ahora, vamos a hablar un poco sobre la semilla del trigo o el crecimiento del trigo. Para obtener la semilla del trigo se necesita un proceso de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. El primer proceso del trigo es la siembra. Y todos conocemos, si alguno ha sido campesino de lo que estamos en este lugar o ha oído de la agricultura, sabemos que para sembrar se necesita preparar la tierra, para sembrar se necesita arar más de 2 o 3 veces, para sembrar se necesita sembrar bien la semilla de la manera que debe de ir la semilla. Es una manera en la cual debemos de hacer las cosas bien. En segundo lugar, es el proceso de regarla y cuidarla en su crecimiento. Ninguna semilla se tira y se deja al azar. Todos sabemos que cuando una semilla es sembrada hay un seguimiento de la semilla de esta planta para que germine. Se le echa agua, se le echa abono, si es necesario a la tierra, se le sacan las hierbas que le están molestando y están obstaculizando de que esta planta nazca. Y hay un cuidado especial sobre esta semilla. Luego viene, ya después que esta semilla ha crecido y la planta está fuerte y está grande, viene el proceso de la siega y la recogida. ¿Por qué? Porque ya esta planta ya germinó, ya dio fruto y ha llegado el momento de la siega. Y por último llega el proceso más duro y doloroso para la planta de trigo, y es separar el grano de la espiga, lo cual más adelante le explico. Ahora, Dios quiere enseñarnos que el mismo proceso que experimenta la planta de trigo es el mismo proceso que hizo Dios en la vida de Pedro, y también lo hará en la mayoría de nuestras vidas. Pedro, en primer lugar, era un simple pescador, y en él Cristo sembró la semilla del Evangelio, como un día también la sembró en nuestros corazones. Nosotros vivíamos nuestras propias vidas alejados del Señor. Quizás algunos éramos religiosos, porque no todos los que vinimos al Señor vinimos siendo incrédulos. A lo mejor éramos religiosos, pero no sabíamos realmente, no habíamos conocido a Cristo, no habíamos conocido bien el Evangelio, no habíamos conocido que realmente Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. No habíamos tenido un encuentro realmente con Cristo. Amén. Pero llegó ese día, ese momento, el Señor sembró la semilla en nuestras vidas y esa semilla comenzó a crecer, comenzó a germinar, comenzó allí a dar esperanza en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén.
En segundo lugar, luego comenzó esa semilla a regarse y a ser cuidada. Como el Señor cuidó a Pedro, así también el Señor nos cuidó a nosotros cuando comenzamos a crecer. Él necesitaba ayuda para moldear su carácter. Su vida pasada había sido diferente, difícil. Todos conocemos que Pedro era un hombre dinámico, un hombre con un carácter fuerte, un hombre que tuvo que limar en mucho tiempo muchas situaciones de su carácter y su vida. Así como nosotros también, cuando un día vinimos a Cristo, hemos estado limando muchas cosas de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestro viejo hombre. Amén. Nadie nace sabiendo, nadie nace caminando, nadie que conoce a Cristo de hora por ahorita se sabe la Biblia completa. Hay mucha sabiduría, enseñanza, gloria de Dios en esta palabra. Y es necesario que poco a poco estemos aprendiendo. Y es el mismo Señor que nos va cuidando y nos va haciendo crecer en su palabra. Luego llega el momento de la recogida o la cosecha muy esperada por el sembrador. Nadie aquí siembra por gusto. Aquí nadie va a la agricultura y tiene una parcela de tierra y siembra alimentos para no recogerlo. Todos esperamos recoger de esa semilla, de ese alimento que un día sembramos. Amén. Esperado por ti, por todos nosotros. Conocemos de que realmente es el mejor momento para nosotros disfrutar de lo que un día sembramos. Al final ha llegado también el momento de tomar la semilla de la planta. Pero esto demanda un proceso difícil, como ahorita le decía, un proceso doloroso. Y es cuando llega la prueba. Ahora yo quiero hablar un poquito a ustedes de lo que yo pude extraer un poco de algunos libros que nos enseñan el proceso de la separación del grano de la espiga. ¿Y por qué el Señor hace esta alegoría, esta similitud, que Pedro iba a ser probado allí como esta planta? Dice, cuando se trataban de pequeñas cantidades de trigo, lo que se hacía era golpear con un palo la espiga para separar el grano de la espiga. Cuando se trataba de grandes cantidades, se tomaba un trozo de madera de 70 centímetros de ancho y unos 20 centímetros de largo y se incrustaban piedras especiales en la parte inferior, y dos bueyes arrastraban esta pieza por encima de las espigas extendidas en la era y así separaban el grano de la espiga. Un proceso difícil, un proceso doloroso para la planta y por eso que hace esta similitud el Señor con que Pedro iba a ser probado de esta manera. Y vuelva a leer el versículo 31 para que usted vea como dice, para zarandeados como a trigo, el enemigo os ha pedido, Pedro. Romanos 5. Los versículos 3 y 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si leemos también Santiago 1, 2 capítulo 1, 2 y 3, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y estas son promesas gloriosas, pero mi actitud determinará mis acciones, amados hermanos. Puedo ser víctima o ser un vencedor. Puedo confiar en Dios o puedo dejar de confiar en Dios en medio de un proceso como esto. Puedo ser paciente y esperar en Él o puedo desesperarme y olvidar el poder de Dios que está listo para operar en tu vida y en mi vida. Amén. Allí Pedro llegó el momento, si usted lee allí los versículos 60, 61, cuando dice que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, el Señor miró a los ojos a Pedro. Y Pedro recordó lo que el Señor le había dicho. Y 3 veces ya le había negado. Y dice la Biblia que Pedro salió y lloró amargamente. Pedro había negado al Señor. Pedro sabía lo terrible que era negar a Dios. Porque cuando negamos a Dios delante de los hombres, la Biblia dice, el Señor había dicho de que Él también nos negaría allá en el cielo delante de su Padre. Pedro había pecado,
Había llegado un momento difícil para Pedro, sabiendo Pedro que Jesucristo era el Señor. Jesucristo no era un plagio. Jesucristo no era una persona inventada. No era tan solamente un maestro. No era cualquier persona. Era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Ahora el Señor le dice, en medio de toda esta dificultad que le iba a venir a Pedro, dice, pero Pedro, yo he rogado por ti. Qué lindo. Esto está en el versículo 32, pero Pedro, yo he rogado por ti. En Romanos 8:26 dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué lindo es saber que en medio de las pruebas, de nuestros fallos, de nuestros tropiezos, de nuestras caídas, el Señor está orando por ti y por mí. El Señor está intercediendo por ti y por mí. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la palabra del Señor. Amén. Él está intercediendo por ti para que tu fe no falte, para que tu vida no caiga en el piso y quede postrado. Amén. Porque Dios es fiel. Por eso dice en el versículo 32, ahí mismo, seguidamente, para que tu fe no falte. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú le crees a Dios, Él va a seguir peleando por ti. Si tú crees en medio de la prueba, Dios va a pelear por ti. Dios no te va a dejar solo en medio de las tribulaciones, de las circunstancias. Él ha prometido estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Al ser zarandeados por Satanás pensamos de que estamos solos y sentimos culpa. Pero si hoy estamos aquí sentados escuchando este mensaje es porque tienes fe y has creído a Dios que va a cambiar, que Dios va a restituir tu vida. Amén. Job creyó en medio de la prueba y estoy seguro que el Señor nunca dejó de orar por él. Todos conocemos el final de la vida de Job. Un hombre íntegro, un hombre que no había prácticamente en la tierra nadie igual que él. Pero ¿qué pasó? El enemigo también andaba buscando tratar de tocar la vida de Job. Estaba tratando de destruirlo. Y la Biblia nos enseña que cuando el enemigo se presentó delante del Señor y el Señor se gozaba delante de sus hijos diciéndole, ¿habrán visto a alguien igual que Job? ¿Habrán visto a alguien mejor que mi siervo Job? Íntegro, un hombre íntegro, un hombre sabio. Y el enemigo le dijo, claro, te temerá en balde a ti Job. Deja que yo pueda entrar y tocar tan solamente su vida para ver si no te maldice. Y aquí hay una enseñanza también. El enemigo no viene a tu vida y te puede tocar cuando él le da la gana. El enemigo te puede tocar cuando Dios se lo permite, cuando Dios le abre la puerta, cuando Dios confía en que tú le amas y le sirves de corazón y estás seguro de que tú no le vas a fallar. Entonces, Dios le permitió al enemigo, a nuestro adversario, tocar su vida o tocar su piel, tocar su familia, pero que la vida le correspondía tan solamente a Dios. Y todos sabemos la historia de Job, cómo en medio de tantas pruebas, tantas vicisitudes, tanto dolor y tanto sufrimiento, Job le fue también íntegro al Señor. Amén. Amado, las pruebas no hay quien las quite del camino. Todos sabemos que ha venido una situación mundial. La COVID ha tocado millones de hogares en el planeta. Muchas personas han partido, creyentes y no creyentes. Pero lo más lindo de todo es que hay promesas de Dios para nuestras vidas. Hay promesas de Dios para aquellos que han esperado y creído en Él. El cristiano que le tocó partir, el pastor que le tocó partir, hoy está en la presencia de Dios. Nosotros le damos más interés a la vida esta que hoy tenemos que a la vida que Dios ha prometido, que tiene para ti y para mí el día de mañana cuando estemos en su presencia. Nuestra vida por esta tierra es un peregrinar corto, es pequeño el tiempo que nos ha tocado en esta tierra, mas hay una eternidad preparada para todos aquellos que le aman y le sirven.
Hay una eternidad preparada para aquellos que aman al Señor. Es triste ver en estos tiempos cómo ha venido la prueba, cómo ha venido toda esta situación de destrucción. Y muchas personas, en vez de estar agarrados al pie del Señor, hoy no están en las iglesias. Hoy han salido corriendo, hoy le han dado la espalda a Cristo. Porque le vino la prueba, porque vino el problema a su vida, porque no confiaron en Dios. Muchas iglesias predicando la prosperidad, muchas iglesias predicando del dólar, de los bienes materiales, de la superfe, de la supersalud. Pero llegó el momento difícil. La gente no estaba arraigada al fundamento que es Jesucristo. Jesús nunca nos ofreció en el Evangelio que íbamos a ser millonarios en la tierra, pero sí que íbamos a ser millonarios un día en los cielos. Amén. Porque dice la Biblia que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Amén. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios va a cumplir con sus promesas. Quieran ustedes o no quieran, querramos nosotros o no querramos, Dios cumplirá con sus promesas. Y por último le dice a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ve y dile que fallaste, pero que nunca estuviste solo, que caíste herido, pero Dios te levantó y Dios te restituyó todo. Es verdad que podemos fallar, es verdad que podemos caer, es verdad que no podemos olvidar un momento de Dios. Somos seres humanos, pero debemos de levantarnos, debemos de creerle a Dios, debemos saber de que Dios nos restituye, de que Dios es fiel para darnos 1000 veces más de lo que hemos perdido. Amén. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Permita Dios que le creamos a Él, porque si no estamos perdiendo el tiempo en este lugar, si no le estamos creyendo a su palabra, si no le estamos creyendo a la Biblia, si no estamos creyendo de que Jesucristo es hoy, es mañana y es siempre, ayer, hoy y siempre. Él no falla. Cuando te levantes, ve y confirma a otros, ve y confirma a tus hermanos. Si tu hermano cayó, dale la mano, levántalo. Dile: mira, yo también caí un día y Dios me levantó. Yo le fallé al Señor, pero Dios me levantó y tengo una nueva oportunidad para continuar. Lo importante es levantarse, es reconocer, es sacudirnos y seguir a Cristo. Amén. Algo más he aprendido. Las circunstancias más difíciles de nuestras vidas no son en ocasiones, o no son a nosotros, ocasiones un trampolín hacia nuestro destino. Amén. Cuando vienen estas tribulaciones, estos problemas, esto es un trampolín para que usted y yo podamos crecer, para que usted y yo podamos brincar, para que usted y yo podamos traspasar cualquier barrera, cualquier circunstancia. No es para quedarnos amedrentados en el piso, no es para quedarnos aplastados. Dios está esperando que creamos a su palabra, amada iglesia. Dios está esperando que confiemos en Él. Dios está esperando que tú sepas que en medio de tus problemas, de tus circunstancias, Dios está contigo. Amén. Vamos a parar un momento y vamos a orar, porque el tiempo se nos acabó. Alabado sea Dios, pero qué bueno es que la palabra de Dios es viva y eficaz y que siempre está dispuesta a hablarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas. Yo sé que a alguien en esta noche le hacía falta esta palabra de ánimo, esta palabra de exhortación, de que sepamos que si a un Pedro, que era el gran Pedro, que estaba con el Señor todo el tiempo, le falló al Señor, como nosotros en un momento dado no vamos a fallarle. Pero lo importante es que sepamos levantarnos en el nombre del Señor, que sepamos sacudirnos de todo aquello que nos asedia, que nos hace daño, que nos impide llegar al Señor, y corramos esta carrera como buen atleta, como decía Pablo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu palabra en esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha venido hasta este lugar, sediento de una palabra, sediento, Dios mío, de ser exhortado, de ser animado, de ser lleno de tu Espíritu Santo.
Te pedimos, Dios mío, que tú sigas con nosotros, que tú sigas ayudándonos, fortaleciéndonos, que el enemigo no siembre la duda en la mente de cada uno de mis hermanos. Quizás algunos han pensado de que no hay restitución, de que no hay una nueva oportunidad. Tu palabra está llena de oportunidades. La Biblia está llena de nuevos comienzos. Yo te pido en el nombre de Jesús que guardes esta iglesia, que guarde cada hermano que ha llegado hasta este lugar, que aun aquellos que no han podido llegar, tu diestra también le alcance y les bendiga y les ayude y les fortalezca, y que ellos puedan levantarse en el día de mañana y venir aquí a buscar tu rostro y venir aquí a buscar tu presencia, porque fuera de ti nada debemos desear en esta vida. Tú eres lo mejor que nos ha podido pasar. Bendice esta iglesia, bendice cada hermano, mira sus problemas, soluciónalos, Padre, porque eres el único que puedes hacerlo. A ti, solo a ti damos la gloria, la honra, y te damos muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre.